Tú no sabes que el himno nacional de los Países Bajos es la canción de los Duizend. Como él creía que tenía la razón, no le hacía falta la propaganda. Y eso fue un gran error de parte estratégica. La imprenta era un negocio. Todo el mundo europeo, lo que era Europa o más allá incluso, tenía miedo al imperio español. Era sobre todo ataques al papado, no tanto a la Iglesia Católica, sino al papado. Y entonces, claro, ahí había un gran problema, porque Lutero decía que los pobres que no podían pagar las indulgencias, pues tenían que ir al infierno. Y en 1472 se creó la primera imprenta en Segovia, en España. Guillermo de Orange, me comentabas, que yo no lo sabía, no sé si los espectadores lo sabrán, estuvo viviendo en España, además tenía buena relación con Felipe II. Sí, claro, formaba parte del equipo. ¿Y qué pasó? Van a ver a continuación la entrevista con Ingrid Schultz. Ella es catedrática por la Universidad Complutense y ha analizado esa propaganda, el inicio de la propaganda aquí en esta guerra de papel del siglo XVI. Nos hace también una comparación, nos actualiza de cómo eran las relaciones entre Alemania y España en este siglo XVI y cómo los impresores tenían un papel clave en la época, porque se podrían considerar los periodistas de la actualidad, qué subvenciones políticas tenían, y también nos va a contar el papel de la imprenta y cómo fue determinante en esta guerra de religión que sucedió aquí en Flandes. Tenemos también que anunciar que nos encontramos en el Palacio de Kundenberg, donde Carlos V abdicó en su hijo Felipe II, o sea, no hay mejor lugar ahora mismo para grabar esta introducción, y donde también se le declaró señor de los Países Bajos. Se puede entrar al palacio, pero ahora mismo está en ruinas, pero bueno, siempre es importante venir al lugar de los hechos y conocer la historia también de primera mano. Por eso también estoy grabando estas entrevistas con los mayores expertos en el tema de la propaganda protestante y también católica del siglo XVI, para conocer mejor cuáles eran los motivos que llevaron a estos impresores a realizarla. Así que muchas gracias por estar siempre viendo Trincheras Ocultas. Cualquier suscripción, cualquier me gusta, si comparten el vídeo, esto hará que lleguemos a más gente. Y ya tengo alguna entrevista pactada aquí con más historiadores de la zona para intentar comprender mejor, ¿no?, qué sucedió en ese siglo XVI aquí y traerlo todo a ustedes de primera mano. Y creo que son vídeos que son necesarios y que pocos están haciendo en YouTube. Así que muchísimas gracias y les dejo con esta entrevista a Ingrid, y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Así que os dejo ahí con la entrevista. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar, porque estamos hoy aquí con una ex catedrática de la Complutense, una auténtica experta, podríamos decir una de las mayores expertas, y ahora me va a decir que no, pero estoy seguro que yo quiero decir esto, porque ha estudiado las relaciones entre España y Alemania durante más de 30 años más o menos. Y creo que nos va a dar hoy aquí unos interesantes apuntes sobre esa propaganda que muchas veces hemos tocado aquí en el canal, sobre la leyenda negra, y creo que esta entrevista hoy era indispensable para abrir un poco también nuestra mente y conocer nuevas perspectivas, que también es el objetivo que tengo yo cuando abrí este canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Ingrid, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti y encantada. Bueno, ¿por dónde empiezo, no? Esa es la gran pregunta ahora mismo. Quiero empezar por la imprenta. Me contaste que la imprenta, ¿le puedo tutear? ¿Eso lo primero? Sí, no, ya primero, a tutear, sí. Me contaste que la imprenta surgía, lo hemos estado hablando aquí un poco, surgía en Alemania y que luego hubo un éxodo de impresores. ¿Nos puedes contar esa historia de cuándo surge la imprenta y ese éxodo de impresores que me contabas al principio? Sí, porque Gutenberg empezó con el invento de la imprenta en torno a 1440, pero tardó años en perfeccionarlo, porque además le hacía falta dinero, en fin, que necesitaba ayuda. Pero de todas formas, ya a partir de esa época, pues en Maguncia, en Alemania, pues se introduce lo que es la imprenta moderna de tipos móviles, porque lo importante era que tenían tipos móviles para poder ser más rápido en la impresión. Pues Maguncia siguió siendo pues un centro importante hasta 1460,
1084, que fue asaltado por las tropas de Alfonso II de Nassau, es decir, que había una invasión, con lo cual se destruyó la parte de la imprenta y gran parte de los impresores que trabajaban ya en Maguncia, solos, no solamente con Gutenberg, tuvieron que emigrar. Y de ahí empezó la primera gran emigración de impresores por muchas ciudades de Europa. Por ejemplo, a lo largo del Rin, como por ejemplo en Colonia, como veremos más tarde, se asentaron varios impresores, pero empezaron también en Roma, en París, y en 1472 se creó la primera imprenta en Segovia, en España. Así que así empezó el éxodo de los impresores, que lógicamente era importante para la circulación de impresos en aquella época. ¿Y estos impresos qué importancia tenían? ¿Se podía hablar de propaganda ya en estos primeros impresos? Bueno, los impresos primeros que tuvieron importancia en la propaganda fueron los de la Reforma Protestante. Es decir, que Lutero, cuando fijó sus tesis en la Catedral de Wittenberg, pues tenía al lado, que yo lo he visto, un taller de impresión, ¿verdad? Que de ahí salieron y copiaron las tesis y empezaron a circularlas por Alemania primero y luego por el resto. Y de ahí luego salieron también las primeras impresiones de ataques al papado, en fin, de un poco de cosas sensacionalistas, es decir, no información normal, sino información sensacionalista con acusación pues, de atrocidades. Es decir, sí. Y luego empieza ya también a circular todo tipo de panfletos sobre monstruos y sobre sucesos, asesinatos y cosas de esas. Porque ¿qué se criticaba en ese momento de la Iglesia? ¿Qué criticaba Martín Lutero? Las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Sí. ¿Sabes las indulgencias? Es decir, si tú eres un gran pecador, ¿verdad? Claro, entonces sí había miedo al infierno y miedo al castigo y tal. Entonces tú podías comprar una indulgencia y con el dinero que tú pagabas te perdonaban los pecados. Eso eran las indulgencias. Y yo no me acuerdo qué orden era de los que tenían el monopolio de la venta de indulgencias. Yo creo que eran los dominicanos, pero no, había que mirarlo. Entonces el Papa dio el monopolio de la venta de estos, yo creo que fueron los dominicanos, y entonces, claro, ahí había un gran problema, porque Lutero decía que los pobres que no podían pagar las indulgencias, pues tenían que ir al infierno, porque claro, no tenía. Y de ahí empezó toda la historia. Era sobre todo ataques al papado. No tanto a la Iglesia Católica, sino al papado. Por eso Lutero, de todos los panfletos que hay, la mayoría era contra el papado. La exageración o invención de temas existía antes de la leyenda negra, vamos. Sí, eso ya es otra historia, ¿vale? O sea, que estamos viendo una primera parte de uso de la imprenta que está ya ligado primero a atacar al papado, antes de lo que nos vamos a meter ahora a continuación, que sería esa guerra de 80 años. Sí, en general. También había la guerra contra los turcos y todo eso. Es decir, que ya la imprenta funcionaba como diría yo, pues para los sucesos. Es decir, que se informaba de los sucesos y lógicamente se inventaban también sucesos, se exageraban sucesos. Es decir, que ya la imprenta ya estaba por toda Europa y ya existían pues muchísimas impresiones de panfletos de diferente tipo, que lo veremos luego más tarde. Y entonces llegamos ya a esa propaganda contra el Imperio Español. Sí. ¿Cómo se gesta, si nos puedes contar un poco, cómo se gesta esta propaganda en contra del Imperio? ¿Qué argumentos se utilizan? ¿Qué importancia tuvo la imprenta? Bueno, yo creo que la persona clave fue Guillermo de Orange, que en su enfrentamiento pues, contra Felipe II. Felipe II
que no me acuerdo muy bien de todos los detalles, pero lo que hice pues es endurecer toda su política, sobre todo contra el protestantismo que ya se había extendido en una parte de lo que es hoy Holanda. Claro, entonces Felipe II quería impedir, pues claro, lógicamente, que el protestantismo pudiese pues, expandirse en su imperio y dictó unas normas que quitaban muchos derechos a los neerlandeses, digámoslo así, ¿no? Es decir, que ellos tenían ellos podían mandar en sus territorios y él lo limitaba a esto, y cuando ya había la rebelión, pues ya empezó a mandar pues, militares como el duque de Alba, etcétera. Es decir, que el inicio fue la expansión del protestantismo en los Países Bajos. Y me hacía especial curiosidad cuando me hablabas la diferencia en cómo trataba la propaganda, si es que llegó a tratar a Carlos V con Felipe II, porque se obcecó más con Felipe II que con Carlos V. Sí, porque otro tipo de personaje. Para mí, pues Carlos V fue más europeo, es decir, que yo le llamo más europeo por su nacimiento, por su formación, además por su forma de vida, que él circuló por toda Europa y con las guerras, y para mí pues fue un personaje muy diferente de Felipe II. Claro, él también luchó contra los protestantes, pero se llegó a una paz, ¿no? Se llegó después de la guerra de Svalbard, donde realmente los príncipes alemanes podían elegir su religión. Es decir, que esto ya para mí es un síntoma de que no se tomaba tan a pecho, digamos, lo de la religiosidad. Guillermo de Orange, me comentabas que yo no lo sabía, no sé si los espectadores lo sabrán, estuvo viviendo en España, además tenía buena relación con Felipe II. Sí, claro, formaba parte del equipo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, como yo no me acuerdo ya de todo, sí, pero que él realmente se hizo luego protestante, y entonces pues claro, ya chocaba contra Felipe II. Una propaganda político-religiosa. Político-religiosa. ¿Por qué claro, político-religiosa? Porque muchas veces se piensa, se lleva mucho a lo religioso, pero tenía muchos argumentos políticos, ¿no? Hombre, yo creo que en aquella época, bueno, eso no lo digo yo, lo dicen los historiadores, todo el mundo europeo, lo que era Europa o más allá incluso, tenía miedo al imperio español, es decir, lo tenía porque era el más importante y el que más poder tenía, y buscaban la fórmula pues de reducir ese poder. Es decir, que claro, es que estaban en contra de España, no tanto por la religión, que eso vino después, sino por el poder que tenía y el miedo a la expansión. Es decir, que no tenían simpatía por Felipe II, por su forma de ser y por el poder que tenía. Vamos. Y Ingrid, ¿hubo propaganda católica? ¿Existía desde España? ¿Hubo buenos impresores? Pues mira, eso es una cosa que yo andaba buscando, pero no sé mucho sobre eso. Pero Felipe II, creo recordar, tenía un lema que decía: el buen paño en el arca se vende. ¿Qué significa eso? Como él creía que tenía la razón, no le hacía falta la propaganda. Y eso fue un gran error de parte estratégico. Por eso tardó mucho en responder, pero él estaba convencido de que él tenía razón por defender la religión y por defender pues su imperio. Pero la propaganda, ya digo, yo no soy experta en este lado porque yo he estudiado más el lado contrario, pero a mí me chocó, porque eso sí, según dicen que era una frase suya, el buen paño en el arca se vende. Es decir, si tú tienes algo ahí, no tienes por qué defenderlo. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención estudiando esas relaciones? Nos lo vamos a llevar ahora a Alemania. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta propaganda, que podríamos decir también que surge con esta imprenta de Gutenberg? ¿Qué es en tus estudios, qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? Bueno, me ha llamado la atención la forma en que se expandió precisamente la propaganda de la leyenda negra por Europa, porque eso es un tema
que a mí me ha interesado mucho, digo, porque normalmente, si es una guerra más o menos localizada, pues no tiene tanta repercusión en el mundo. Es decir, puntual sí, mientras dura la guerra, pero no durante siglos. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me hizo seguir un poco el camino de esa propaganda, porque ya había una propaganda de atrocidades y había diferentes formas, como siempre. Había una propaganda, digamos, de justificación, de explicación de las ideas de cada parte, pero luego había simplemente láminas que reproducían supuestamente las atrocidades cometidas por los soldados de la guerra, es decir, que eso es lo que más se reproduce, ¿no? Pero todo esto eran la mayoría anónimos, pero luego había unos cuantos expertos que no solamente en impresión, sino en grabados en cobre y en grabados de madera, que luego entraban en libros de historia, y eso para mí fue la clave. Porque yo tengo aquí sobre Franz Hogenberg y algunos otros más que eran grabadores pues muy famosos de la época, ¿no? Que hicieron incluso mapas mundi, los primeros del mundo y todo eso. Y entonces en un determinado momento estas láminas de atrocidades entraban y fueron reproducidos, precisamente fue Hogenberg, en lo que se llaman hojas históricas, entraban en libros de historia, no circulando por la calle, sino libros de historia. Y estos libros de historia se vendieron en las grandes ferias, por ejemplo, de Alemania. Fueron impresos en Colonia y se vendieron y fueron traducidos a otros idiomas y exportados a Inglaterra, a Italia, etc. Y eso fue, claro, que no es lo mismo que tú ves una hoja circulando que con un suceso tal, como que ves un libro de historia redactado en latín, es decir, para los cultos que reproducían una parte de las láminas de estas atrocidades grabados en cobre y en madera. Porque es muy interesante, Ingrid, hablabas de Colonia, Colonia era católica, ¿no? Sí, bueno, Colonia fue un centro de grandes impresores por las razones de su universidad. ¿Sabe? Porque en una parte de Holanda pues no había universidad, entonces al ser Colonia un centro de universidad católica, ¿vale? Ya está. Pero los impresores, y había muchísimos impresores, ¿ya? Entre otras cosas este Franz Hogenberg. Pero lo que pasa, lo que yo he leído, es que las autoridades de Colonia eran muy tolerantes con todo tipo de impresos, siempre y cuando no se quedaban en Colonia. Ellos toleraban y sabían que había los impresores hacían propaganda protestante, calvinista, y si esto se exportaba, es decir, si salía fuera, a lo mejor ponían una multa o algo así, pero todo el mundo sabía que esto se hacía. Los impresores hacían sus impresos para católicos, para protestantes, para todo el que quería pagarlo, ¿vale? Pero lo que le importaba a los arzobispados de Colonia y toda la gente, que esto no se quedaba ahí, esta publicación. De hecho, y yo pude verlo, hay un cementerio en Colonia, en las afueras, que es el cementerio de los Geusen. No sé si tú sabes lo que son los Geusen. No. Tú no sabes que el himno nacional de los Países Bajos es la canción de los Geusen. Los Geusen eran llamados mendigos por unos asesores ¿cómo se llama? De Margarita de Parma, que venían a solicitar a Margarita de Parma pues determinadas cosas en aquel momento. Entonces un asesor de Margarita de Parma se asustó y dijo, uy, es que esto, a ver, lo que quieren estos señores, entonces lo que decía, estos son los Geusen, son mendigos. A partir de ese momento, la palabra Geusen se convirtió en el emblema de Guillermo de Orange, y de hecho, la mayor canción de los Geusen es el Wilhelmus, que sigue siendo el himno nacional de los Países Bajos. Sí, sí. Entonces, en Colonia hay un cementerio de los Geusen, donde están extramuros enterrados los impresores
que pertenecían a los protestantes todos. Muy interesante esto también. Pues esto, yo tengo alguna foto ahí, porque yo he estado ahí, en ese cementerio, yo lo he visto. Porque los impresores en aquella época... Claro, no, es que claro, en los cementerios, claro, los que no eran católicos, pues no eran enterrados. Como tú dices, Colonia era católica. Entonces había un cementerio extramuros, es decir, fuera de la ciudad, donde se enterraban esta gente. Y de hecho el cementerio se sigue llamando el cementerio de los Goisen. Eso te da una idea de la cantidad de impresores que tenía que haber habido, si eso puede existir. Entonces Colonia, efectivamente, después de haber echado a Guillermo de Orange y a los, digamos, nobles que habían pertenecido a la corte de Felipe II, echarlos de Holanda, pues primero era Dillenburg, que era el sitio de Guillermo de Orange, pero luego Colonia, ya te digo, por tener la universidad, tenía un centro muy importante de impresores, pero para los textos universitarios, es decir, no para la propaganda, pero evidentemente los impresores imprimían de todo, ¿verdad? Claro, no solamente los textos que se repartían, y como en Holanda no había una universidad en aquella zona, en el norte, pues también los impresores utilizaban pues este circuito, digámoslo así, ¿vale? Porque, por ejemplo, estaba Plantino, ¿no? En Amberes, la imprenta de Plantino, se podía decir que se colocaban al mejor postor. Pero... Sí, bueno, ¿por qué? Porque fue ¿cuándo fue la invasión de Amberes? Eso lo tengo yo apuntado aquí en algún lado. 1576 más o menos. Es decir, A ver, espera. Amberes era el centro tipográfico ya desde 1481, con inmenso éxito, y sirviendo a los protestantes, imprimiendo Biblias de Lutero en aquella época. Es decir, no empezó siendo católico, empezó siendo con esto. Y hacía también los impresos para la exportación hasta casi 1583, ¿vale? Pero en el 1568 es el inicio de la Guerra de los 80 años. El saqueo de Amberes fue el 4 de noviembre de 1576. Es decir, ahí cambian las cosas. Entonces, primero, con el saqueo de Amberes, Plantino tiene que huir, pero como todos. Y luego ya vuelve, y ya más tarde, pues Felipe II ya se convierte en impresor de Felipe II. Pero eso no quita que él ha creado, fuera de Amberes, otros centros de impresión, conjuntamente con algunos compañeros, y que seguían imprimiendo. Es decir, lo que pasa que incluso había una vez que algunos compañeros suyos, bueno, compañeros y colegas, fueron detenidos por haberse encontrado material en su imprenta, y tuvieron Plantino tuvo que jurar que él no tenía nada que ver con esto, a pesar, en fin, que él ha estado ahí en medio de todo esto. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió, Ingrid, porque visité hace poco, además tienes aquí fotos, ¿no?, de la imprenta de Plantino allí en Amberes. Sí, porque esto no se dice. Y no se dice, pero cuando yo estuve allí vi cómo, porque nosotros tenemos la concepción que no existía propaganda católica, por ejemplo, en Amberes, en Flandes, pero es que Plantino sí que estaba imprimiendo también propaganda católica. Claro, ya a partir ya de su nombramiento. A partir del nombramiento, no claro, antes. Vamos, yo no lo sé si antes imprimía algo, pero imprimía, es decir, que la imprenta era un negocio. Entonces, según la demanda, digámoslo así, si al principio había demanda de escritos de Lutero, yo no digo de panfletos, digo de escritos, sí. Claro, se imprimían. Luego ya con la guerra, pues se prohibió aquello, ¿vale? Pues entonces ya se imprimieron otras cosas. Es que claro, es como una tienda que tiene que vender, con lo cual ya está. Y salvo que luego llegó la prohibición, pues no me acuerdo la fecha, pero que sí que es una evolución que empieza porque se constata que eso existe, luego se controla, luego se prohíbe,
Ya está. Entonces, según si tú tienes una imprenta y tienes que vivir de ella, pues te buscas la fórmula para seguir imprimiendo. Y cuando no se puede hacer en Amberes, pues se fueron a Leiden y a otro sitio más, ¿no? Con lo cual, pero claro, que luego Plantino tuvo que jurar que no tenía nada que ver con aquello, claro. Sí, Y sí. al final, claro, donde está el poder, pues ahí. Pues eso también, las tropas españolas, cuando entran en una ciudad, ya ves tú, que aquí la gente se tira, que es un agua helada, aquí hay hielo, y o los matan o se tienen que saltar al agua helada y se mueren. Este también era un tema recurrente. Sí, sí, estas son las láminas más conocidas, las que circulan. Eso es el Duque de Alba y Guillermo de Orange. Sobre todo hablan de violaciones, de ejecuciones, de todo, de Harlem. La furia española que también ha pasado. Eso lo llaman así en Amberes, porque por lo visto el asalto a Amberes era el peor de todos. Entonces ahí aparece el nombre la furia española. Esto es lo que hemos estado hablando antes de Amberes. Claro, cuando llega el asalto a Amberes, pues huyen pues saltando al agua también. Lo que creo que interesante es ver ya la diferencia entre los diferentes tipos de impresos que circulaban para la propaganda, porque también había diferentes tipos de propaganda, ¿vale? Que en principio tenemos los emblemas se llamaba, pues un poco aquí tengo yo aquí algunos ejemplares que luego podemos ver, la justificación, digamos así, cuando Guillermo de Orange, por ejemplo, publicaba en un lado lo que hacía el Duque de Alba y en el otro lado lo que quería hacer él o lo que era él como persona, es decir, contraponer los enemigos y los amigos. Eso se llamaba emblemas, que viene como una especie de justificación de las actuaciones de cada uno, ¿no? Luego estaban lo que llaman los pamfleten, que también era una forma, pero de argumentación, digámoslo así, ¿no? Es decir, que escritos que justificaban la actividad, ¿eh? Y luego existían las hojas volanderas, que estos eran los más fáciles porque ahí tenían muy poco texto y casi todo era una imagen, casi siempre pues de atrocidades supuestamente cometidas por los enemigos, ¿no? Es decir, que estos ya son una hoja sola. Luego existían también ya los llamados nuevos periódicos, que ya eran varias hojas, o 2 o 3 hojas, que aparte ya de la propaganda, pues tenían otras noticias, es decir, era el origen de los propios periódicos, claro, que pretendían ser algo más neutrales, pretendían serlo, ya está. Y finalmente tenemos lo que yo he hablado antes, las hojas históricas, las hojas que se convierten después en libros, y donde para mí esa es la clave de la existencia de la perduración de la leyenda negra, porque hay una cosa que yo no sé, que tampoco se habla mucho de ello, precisamente en Alemania cuando hablas, hay 2 de los grandes escritores alemanes que han ayudado a esa leyenda negra. Primero, Schiller con su obra Don Carlos, que sigue representándose en contra de Felipe II, ¿vale? Y luego Goethe también con Egmont, el asesinato de Egmont por parte de Felipe II. Pues estas obras se siguen representando. Yo no sé ahora si le han dado otra cosa, pero esto ha entrado en la historia alemana a través de sus 2 escritores más famosos. ¿Y sigue en la actualidad, dirías, ese sentimiento? Yo no sé, que él lo sentía. Pero claro, Schiller era protestante. Yo te creo que no, pero no estoy segura. Pero vamos, pero te quiero decir, hasta ahora no ha habido cancelación de estas obras. Claro. Bueno, que hay muchos otros que también ponen vamos, en contra de algún político de época, pero el hecho que fueran esos 2, que no eran un don nadie, que eran los grandes clásicos de la época, que se hayan dedicado a este tema, es decir, en contra de Felipe II,
pues eso significa pues el odio, o como lo quieras llamar, a Felipe II y por tanto a España, pues se veía en las obras clásicas, ¿no? Y eso pienso yo que ha ayudado a que se mantenga. De todas formas, yo creo que esto es realmente historia pasada. En Alemania yo creo que nadie, apenas saben ya quién era Schiller ni quién era Goethe y que menos quién era Felipe II. Bueno, Ingrid, ha sido un auténtico placer esta entrevista. Me vi con muchos titulares. Uno de ellos podía ser que los impresores de la época podían ser los periodistas de la actualidad, ¿no? Porque eran Sí, claro. los que manejaban todo. Claro que aunque tenían evidentemente colaboradores, porque ellos imprimían, pero alguien decía qué es lo que tenían que imprimir. Te quiero decir que no eran solo los propios impresores, sino las personas que se ocupaban de redactar los textos o de diseñar los grabados. Es un poco un paralelismo, encargado por la política, ¿no? Les dice más o menos lo que quieren. Un poco también aquí, si puedo hacer un paralelismo así un poco con la actualidad, con lo que está pasando en la actualidad con los medios de comunicación y tal, es algo que siempre va a estar presente, parece. La política y el periodismo y la comunicación siempre juntas. Si me quieres dar tu última conclusión, Ingrid, y terminamos la entrevista. Pues no sé qué conclusión puede haber. Que la historia hay que tomarla con mucha precaución y no creerse todo lo que hay, ni en los libros, ni en los grabados que siguen existiendo. Yo creo que siempre hay que ver y leer todo con crítica. Claro. Con crítica. No creerse todo, sino analizarlo, para llegar a una conclusión. Tú puedes simpatizar con una causa o una cosa, pero cuando alguien te cuenta algo, yo creo que hay que pensar, no solo mirar, sino pensar. Pues muchas gracias, Ingrid. Pues gracias a ti.